Así es, ya estamos con el doctor Natale Amprimo, porque, a ver, en los últimos días se ha generado toda una discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para que ante la ausencia del presidente o la presidenta y no haya una sucesión, como es el caso de Dina Boluarte, como fue el caso de Martín Vizcarra, cuando este presidente, esta presidenta esté fuera del país, pues quien se encargue de la presidencia en ese momento sea quien preside el Congreso de la República. Repito, esta es una discusión que se ha generado. Ayer se revisó en la Comisión de Constitución. Esto ha quedado en suspenso, pero ¿es posible ello, dado que vivimos en un país en donde el sistema nos habla de separación de poderes? Le preguntamos entonces al doctor Amprimo. Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Un saludo para ti y para Fernando. Un gusto buenos días, doctor Amprimo. Doctor Amprimo, ¿es posible lo que está proponiendo en su proyecto de ley el Ejecutivo? Bueno, lo que no es posible es hacerlo por la vía del cambio reglamentario, porque ampliar los supuestos contemplados en la Constitución implica necesariamente iniciar un procedimiento de reforma constitucional. No hay que olvidarse el carácter de norma superior de la Constitución y además que nuestra Constitución es rígida. En consecuencia, su modificación requiere seguir un procedimiento preestablecido que, diríamos, es mucho más, diríamos, difícil de obtener que el de una ley ordinaria. Cuando la Constitución establece supuestos, no es que deja vacíos, sino es que cierra esos supuestos, esas posibilidades. En el derecho público, a diferencia de las relaciones entre los privados, que están regidas por la libertad, o sea, entre usted y yo, lo no permitido, lo no prohibido es permitido. Nosotros nos regimos los privados por el principio de libertad. Pero en el derecho público, lo no permitido es prohibido. Y usted, entonces cuando la Constitución establece supuestos y excepciones y puntualiza temas, cierra la posibilidad de que una ley amplíe nuevos supuestos, porque eso implicaría una suerte de reforma implícita que está expresamente prohibida. Por eso, más allá de si es conveniente o no lo que se plantea, hay un tema formal. Ese tema no puede ser abordado a través de una reforma del reglamento del Congreso. Y por eso es que Domingo García Belaúnde, Raúl Ferrero, Aníbal Quiroga, Óscar Urbiola, Carlos Hackanson, Delia Muñoz, yo, Antero Flores, Arauz, hemos emitido un pronunciamiento en el cual advertimos esa situación, porque fíjese, tanto el proyecto ejecutivo como el predictamen de la Comisión de Constitución señala, y eso es lo alarmante, que como quiera que no está previsto este supuesto, eso puede ser complementado con una ley ordinaria. Y eso es realmente abrir la puerta a lo desconocido. Eso no puede permitirse. La Constitución es una norma superior que no puede ser, diríamos, complementada con supuestos no contemplados en ella a través de leyes ordinarias, porque eso en el fondo, como le he dicho, implicaría una reforma implícita que está prohibida expresamente. Doctor Amprimo, hemos leído efectivamente el pronunciamiento que ustedes hacen en el que ponen énfasis a lo que establece el artículo 115 de nuestra Constitución. Pero aquí estamos ante una situación particular, que la presidenta no tiene vicepresidentes, ella misma era vicepresidente, como sabemos, y aparentemente quería hacer un viaje al extranjero y la Cancillería consideraba que era útil para nuestra política exterior, quizás mejorar nuestras relaciones con 4 países que no la reconocen a ella, lo que sea como motivación. ¿Qué se puede hacer en el caso en el que estamos? Una presidenta que no tiene vicepresidentes. Usted nos ha explicado bien que lo que se ha actuado ayer en el Congreso es ligero y precipitado y hubiera podido conducir a una infracción constitucional. Pero ¿qué alternativa hay? ¿Qué es lo que cree usted que se podría hacer en el caso de que resultara necesario, lo cual no está aprobado en este caso,
viajar al extranjero el jefe de Estado? En primer lugar, yo quiero decir que no es que no esté previsto en la Constitución, en primer lugar, porque el constituyente, cuando ha distinguido los casos de impedimento temporal del presidente y vicepresidentes, en cuyo caso asume la presidencia el presidente del Congreso, del tema de viajes, en el cual en el mismo artículo excluye la figura del presidente del Congreso, no es un vacío, es algo adrede, algo expresamente puesto así, porque no hay que olvidarse que cuando se da el supuesto del impedimento temporal, lo que se produce es la suspensión del cargo presidente, y en ese caso pues no estamos ante el caso del viaje, porque no podría ir a representarnos al exterior un presidente que está suspendido, ¿no? O sea, la Constitución se pone en casos extremos. Evidentemente, en el caso que nos ocupa, el constituyente ha sido claro, pues, o sea, en esos supuestos no viaja el presidente, viajará el canciller, se pueden nombrar embajadores especiales para el momento, ¿no? Se podría inclusive designar pues al presidente del Congreso para que viaje al Parlamento del Perú, porque los parlamentarios pueden ejercer funciones de representación internacional cuando sí están autorizados, pero el presidente no puede viajar, pues. Es un caso extremo, contemplado en la Constitución y así previsto, justamente por lo que usted ha señalado, Mabel, antes, por el principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, no es un tema que nosotros relajemos la Constitución, ni diríamos, tratemos de justificar una situación porque 3 o 4 presidentes, dicho ese paso, cuyo prestigio es bastante cuestionado, decidan, diríamos, cuestionen al Perú. Sí. Más bien, el mayor favor que le podríamos hacer es que violemos la Constitución. Señor Amprimo, eso revelaría lo que ellos sostienen. Si me ¿no permite, que debemos ir a la pausa y le dejo la pregunta. Por lo que estoy escuchando, entonces, ¿considera usted ociosa esta discusión? ¿Cree que deberíamos pasar a otro tema? Es decir, discutir en este momento, en esta coyuntura, este proyecto de ley que ha alcanzado el Ejecutivo, ¿le parece pertinente? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego continuamos con el doctor Natalia Amprimo. Natalia Amprimo, quien ya nos ha explicado que para establecer que el presidente del Congreso se quede encargado de la presidencia de la República, en principio, por un asunto de forma, tendría que hacerse a través de una reforma constitucional. Ese es el asunto formal. Pero vamos a ver a lo práctico, doctor Amprimo, porque usted nos decía que estas situaciones también son excepcionales, ¿no? Un vicepresidente, un único vicepresidente o vicepresidenta en este caso, que ahora por la coyuntura se vuelve presidenta de la República. ¿Vale la pena esta discusión en la Comisión de Constitución o deberíamos ya, debería el Congreso ya, no sé, asumir otro tipo de discusiones en la coyuntura en la que nos encontramos? ¿Es importante que viaje la presidenta Dina Boluarte? Mire, sinceramente yo creo que la priorización de este tema revela 2 cosas, ¿no? O una inexperiencia política o una intención de caballo de Troya de crear un precedente en el cual a través de leyes ordinarias se va perforando sutilmente la Constitución. Pero en todo caso, a su pregunta, mire, hay que tener claridad en las prioridades que hoy exige la situación del país y que inclusive han motivado a exigencia de la propia señora Boluarte la convocatoria, la exigencia de una modificación constitucional para viabilizar el adelanto de elecciones. Entonces, fíjese, tenemos este gobierno iniciado por el señor Castillo, ¿no? En el cual hay sectores que han contado con tantos ministros que inclusive no cuentan con políticas públicas. Inclusive varios medios de comunicación dan cuenta de que se anuncian situaciones de conflictividad, de toma de carreteras, actos de violencia para los primeros días de enero, sí, o en el transcurso del mes de enero y febrero. Lo ha anunciado el mismo ministro de Defensa, que tiene indicios de que esto sucedería a partir del 4 de enero. Ok, entonces en ese escenario, la verdad, sinceramente, yo no entiendo cuál es el sentido de
colocar el viaje de la señora Boluarte como un tema pues de vida o muerte del Perú. La política exterior del Perú que maneja el presidente de la República no requiere que viaje necesariamente. No han viajado al extranjero presidentes como Valentín Paniagua, como el señor Sagasti, o sea, ese no es el tema. O sea, para dirigir la política exterior no es que el presidente tiene que viajar pues al exterior, ¿no? Para eso tiene pues el canciller, tiene embajadores, puede nombrar representantes plenipotenciarios, en fin, hay miles de mecanismos, pero no es compatible que digamos, mire, ¿sabe qué cosa? La situación del Perú es tan grave que vamos a adelantar elecciones, pero en forma paralela me voy al cambio de mando en Año Nuevo a Brasil, ¿no? No, eso no es compatible, diríamos, y puede generar una lectura inconveniente, pero además es el tema constitucional. O sea, el legislador constituyente ha sido muy consciente de separar los casos de la suspensión presidencial por impedimentos temporales o por impedimentos temporales del presidente y los vicepresidentes, en cuyo caso sí asume el presidente del Congreso, pero porque está suspendida la presidencia, de los casos de viaje al exterior. Entonces, eso es muy claro. Si mañana, por ejemplo, imaginémonos, quien ejerce la señora Boluarte tiene, Dios no lo quiera, una emergencia de salud y tiene que viajar al extranjero porque tiene que ser operada, pongámonos en supuesto, bueno, en ese caso se produce pues el impedimento temporal y queda suspendida en la presidencia. Es un caso distinto, un supuesto distinto. Entonces, las figuras jurídicas responden cada una a una situación distinta, y yo lo que percibo es que en el afán de lograr cosas se mezclan instituciones, se mezclan presupuestos y en buena cuenta se debilita la ya precaria institucionalidad que el país lamentablemente muestra permanentemente, ¿no? De acuerdo, doctor Amprimo, nos ha aclarado de una manera muy, muy clara y precisa los alcances del artículo 115 de la Constitución y también ha dado unos argumentos políticos contra esta idea que aparentemente es desafortunada, tanto que al parecer ha sido retirada por los que la promovieron en el Congreso. Pero puesto que estamos conversando, yo quisiera aprovechar de su experiencia y su conocimiento de nuestra Constitución para preguntarle ¿qué reformas constitucionales le parece a usted indispensable que se hagan antes del fin de enero, cuando termine la actual legislatura, de manera tal que se puedan aprobar en segunda lectura a comienzos del próximo año y que entren en vigencia para las elecciones de abril del año 24, puesto que sabemos que no pueden haber nuevas reglas sobre las elecciones los últimos 12 meses antes de que ellas se lleven a cabo? Mire, yo les diría lo siguiente, yo creo que se requeriría una reforma que inclusive no es constitucional, bastaría una reforma de la ley de elecciones, que es la forma como se elige el Congreso de la República, ¿no? Hay que entender que la Constitución del 93 tiene un diseño de república descentralizada, y por eso le otorga a los gobiernos locales y regionales la facultad de dar ordenanzas regionales o municipales que tienen inclusive en los temas de su competencia rango de ley, o sea, el mismo rango que las leyes que emite el Congreso de la República. Por eso, los congresos posteriores a la adopción de la Constitución del año 93 eran elegidos por distrito electoral único y no por distrito electoral múltiple, ¿no es cierto? Porque para eso están los gobiernos regionales y locales, para abordar los temas propios de cada localidad, con normas, como le digo, con rango de ley, porque los gobiernos regionales y municipales tienen autonomía política, económica y administrativa. Muy bien. Entonces, yo diría que si queremos mejorar el Congreso y no tener una Cámara, diríamos, de irresponsables, que es en buena cuenta lo que se sostiene, bastaría con establecer que el Parlamento se elige, dado que es unicameral, por distrito único. Es decir, sean elegidas las 130 personas que tienen el mayor reconocimiento de la nación, del país en general, ¿no es cierto? Y no por distritos múltiples que generan representaciones, diríamos, poco significativas. Por ejemplo, se ha introducido
los parlamentarios del exterior. Yo le preguntaría, yo he hablado con mucha gente que vive en el exterior, sí, y he preguntado si se sienten representados, si han tenido algún contacto, si tienen alguna... Es nulo, es absolutamente, simplemente es copiar una figura que se dio en Europa, pero que no ha generado ningún tipo de beneficio. Entonces, si usted elegiría por distrito único, no solamente elevaría el nivel del Congreso, porque tendría a las personas más reconocidas de toda la nación, y por el contrario, lo que se sostiene no sería una elección que limenice el Parlamento, porque tenga usted la seguridad que cuando sea elegido por distrito único, hemos tenido una representación de parlamentarios provincianos de magnífico nivel y reconocimiento. Más bien, muchas veces los congresistas, cuando estaba permitida la reelección, tenían que postular por Lima a la reelección porque más bien en sus lugares de origen no eran apreciados, porque se les exige muchas veces obras y funciones que son propias no del Congreso sino del Ejecutivo. O sea, hoy día que no hay reelección, un parlamentario aspira después de ser parlamentario a ser presidente regional o alcalde. Y entonces el pueblo le exige que haga obras. Entonces tiene que conectarse con el Ejecutivo para promover obras y ser él una suerte pues de padrino de las obras, promotor de las obras. Y eso es lo que genera lo que hemos visto, los niños, la dependencia del Congreso al Ejecutivo. Entonces, en primer lugar, yo diría, un cambio que no requiere reforma constitucional, que es pasar de distrito múltiple a distrito único. Así funcionó hasta el año 2000. Para la elección del año 2001 fue que el Congreso, que estaba de salida, ¿no?, pasó a distrito múltiple. Quien promovió esto, uno de ellos, fue el ex parlamentario Daniel Estrada, que era cusqueño, como usted sabe, fue alcalde de Cusco varias veces. Sí. Y él me dijo, yo me he equivocado, esto es un error. Él me dijo eso porque sentaba a mi lado. Y efectivamente ha sido un error, en primer lugar. En segundo lugar, yo sí, en cuanto a reformas constitucionales que usted me plantea, obviamente eliminaría la prohibición de la reelección de los parlamentarios, en primer lugar, y en segundo lugar, establecería, como señalaba la Carta del 79, dos cosas en cuanto a la cuestión de confianza. Uno, que la asunción de un nuevo gabinete genera sí un debate en el Congreso, pero no genera un voto de confianza, ¿no? Porque eso es innecesario. Y dos, volvería a que la posibilidad de cierre del Parlamento por parte del Ejecutivo no esté condicionada a 2 censuras de gabinete, sino a 3. Porque si no, claro, como era la Carta del 79, porque no se olvide que eso se introdujo en la Carta del 93 para debilitar al Congreso. No solamente se bajó de 3 a 2, sino que además se estableció la obligación de que hubiese un voto de confianza con la asunción de un nuevo gabinete. Eso era para generar más posibilidades de rechazo y en consecuencia tener siempre en el filo de la navaja al Congreso. De acuerdo, muchas gracias por sus explicaciones, sus propuestas y también por toda la información histórica que nos ha dado de dónde vienen algunas de las instituciones que nos parecen naturales, pero que usted cuestiona para comenzar el distrito múltiple, que usted quiere reemplazar por un distrito único, también que se permita la reelección de los congresistas y hemos escuchado que no es favorable a que haya un voto de confianza ante cada nuevo gabinete y que la disolución no sea un arma que se puede usar con tanta facilidad subiendo a 3. Hemos comprendido sus propuestas y le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para explicar cosas complejas de la manera más clara posible. Doctor Natalian Primo, constitucionalista y firmante de un pronunciamiento que ha circulado desde ayer a propósito de esta iniciativa que aparentemente ha sido retirada ya en el Congreso para que Dina Boluarte pueda ser reemplazada por el presidente del Parlamento en caso de viaje al extranjero. Muchas gracias y muy buenos días, doctor Primo. Tenga cuidado, que hoy es Día de los Inocentes. Así es. Muchas gracias a usted, Fernando, y a Mabel, y aprovecho para desearles a usted y a todos sus radio oyentes un feliz año 2023. Muchas gracias, muy amable. Para usted lo mismo. Fue Natalian Primo, constitucionalista, y nos ha explicado muchos temas, Mabel. Vamos a ir a una pausa, a escuchar la actualización de los titulares. Volvemos.